Cuando pensamos en la medicina, generalmente acude a nuestras mentes la imagen del médico como figura central. Pero existen otros trabajadores de la salud cuya labor cotidiana queda en un segundo plano a pesar de cumplir una tarea que puede resultar tan decisiva para nuestra salud como la intervención de un especialista. Son las personas que más tiempo pasan junto a nosotros cuando enfermamos, atentas siempre a cualquier contingencia y necesidad, brindando constantemente su capacidad y su presencia amiga. Son las enfermeras y los enfermeros. La cualidad distintiva de la enfermería, su esencia, es el acto de cuidar al otro. Cuidar significa llevar adelante una serie de actividades destinadas a preservar la vida, aliviar el dolor y el sufrimiento, contener y acompañar. La enfermería requiere de un conjunto de capacidades, actitudes y conocimientos necesarios para brindar el mejor cuidado a las personas que deben atravesar una enfermedad o un tratamiento médico. Históricamente, la práctica del cuidado fue asumida por la mujer, tanto en el ámbito doméstico como en el social. Podemos encontrar, pues, un paralelismo entre la evolución del rol de la mujer en la sociedad y la práctica de la enfermería. Desde la Edad Media, el cristianismo estuvo ligado a la enfermería a través de los monasterios. La creciente demanda de hospitales en las rutas que seguían los caballeros que marchaban hacia la conquista de Tierra Santa propició la creación de órdenes militares especializadas como la de los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Durante siglos prevaleció el concepto de que la enfermería era más una ocupación religiosa que científica, lo cual estancó su desarrollo. Al menos hasta fines del siglo XIX, las tareas de enfermería estaban relegadas a manos de religiosas, antiguas enfermas, reclusas o personas provenientes de sectores más humildes de la sociedad sin ninguna instrucción. La situación no era muy diferente en el antiguo virreinato del Río de la Plata. En nuestros hospitales, las salas de enfermos eran administradas por las órdenes religiosas como la de las Hermanas de la Caridad, quienes realizaban sus tareas de asistencia y misericordia sin contar con preparación alguna, tan solo su vocación y espíritu de sacrificio. Estas religiosas, sin embargo, ejercían una férrea autoridad sobre el personal a cargo y los pacientes. En la prehistoria de la enfermería, la profesión se construía y se descubría día a día. Eran tiempos proclives para el surgimiento de inesperadas heroínas. La enfermería fue considerada una práctica menor hasta la aparición de Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna. Nightingale, de origen británico y aristocrático,
Actuó como enfermera en la Guerra de Crimea entre los años 1853 y 1856. Tras sus experiencias en el conflicto bélico, publicó en 1859 el libro Notas sobre la enfermería, un texto de gran influencia para el desarrollo de la enfermería como profesión y que sirvió de base para el programa de estudios de la institución que fundaría al año siguiente, la Escuela Nightingale de Formación para Enfermeras. Funcionó en el Hospital St. Thomas de Londres y fue la primera escuela laica de enfermería en el mundo. Nightingale consideraba que debían ser las propias enfermeras quienes formasen a las estudiantes mediante programas específicos de capacitación, y señaló que su labor debía ser realizada tanto dentro como fuera del hospital, haciendo hincapié en la promoción de métodos preventivos. En nuestro país, el desarrollo de la enfermería moderna comenzó gracias a la iniciativa de la doctora Cecilia Grierson, quien es recordada por ser la primera mujer que obtuvo el título de médica en Argentina. Pero aún antes de obtener su diploma, fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino en 1886. Sus experiencias como practicante durante la epidemia de cólera de ese año la habían convencido de la urgente necesidad de formar personal especialmente capacitado para atender a los enfermos. Ella misma preparó los manuales para uso de las alumnas y dirigió la escuela hasta 1913. Tras la muerte de Cecilia Grierson en 1934, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la Escuela de Enfermería llevase su nombre. La primera escuela de enfermeras en nuestro país que siguió el modelo de Nightingale fue la del Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires, creada en 1890 por Elizabeth Timms, formada en la escuela del Hospital St. Thomas de Londres. La adopción del modelo Nightingale incluyó no solo el aspecto técnico de la educación, sino que además utilizó el sistema del internado para aislar a las aspirantes y lograr que adquirieran las cualidades establecidas por el modelo de nurse inglesa. A las estudiantes se les exigía una estricta disciplina, obediencia, dedicación total al cuidado de los enfermos, amplia preparación técnica y entrenamiento en las habilidades manuales. Por ese entonces, las opciones de la mujer para estudiar eran muy limitadas. Su ingreso a la universidad estaba mal visto por ser considerado un privilegio masculino. Por lo tanto, una de las pocas opciones que le quedaban eran la enfermería. En 1914, la Sociedad de la Conservación de la Fe fundó la primera escuela de enfermeras católicas. Y en 1920 se inauguró la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Argentina. El diseño de la toca
cofia con la que las enfermeras cubrían su cabeza era diferente según la escuela a la que perteneciera. También había marcadas diferencias entre los uniformes de las auxiliares, que llevaban una suerte de delantal porque sus tareas estaban relacionadas más con la limpieza, y el de las enfermeras profesionales, que consistía en un vestido o chaqueta y pollera blanca. Conforme avanzaba el siglo, la actividad se fue profesionalizando cada vez más. En 1940 se organizó y creó la primera escuela universitaria de enfermería en la ciudad de Rosario, con el apoyo de la Fundación Rockefeller. Y en 1947 se reglamentó por primera vez la enseñanza de la enfermería. Los certificados podían ser expedidos únicamente por las escuelas oficiales de salud pública. Con la llegada de Juan Domingo Perón al poder, la salud pública pasó a ocupar un lugar prioritario entre las políticas de Estado. El ambicioso proyecto de su secretario de Salud, el doctor Ramón Carrillo, se proponía modificar el alarmante panorama sanitario que atravesaba el país. En algunas provincias como Jujuy, morían 300 bebés de cada 1000 que nacían. En su plan analítico de salud pública, Carrillo afirmó que era posible cambiar esta realidad por medio de la medicina social. Sostenía que debían formarse 20.000 nuevas enfermeras profesionales para el cuidado de la población civil, pero también para la defensa nacional en casos extremos como catástrofes naturales y guerras. En 1947, Carrillo nombró a Teresa María Molina, directora de la Escuela de Enfermería del Ministerio de Salud Pública. Molina, una auténtica prócer de la enfermería nacional, ejerció el cargo durante 21 años. Pero la gran transformación llegó de la mano de la Fundación Eva Perón y su Escuela de Enfermeras. Creada a principios de 1948, llegó a formar 858 enfermeras y 430 especialistas, una cifra récord para la época. Se sumaron mujeres de entre 16 y 21 años, en su mayoría de origen humilde. Las habitaciones para las que venían del interior y la comida eran gratis, al igual que los 3 uniformes: reglamentario interno, de labor y de gala. Hasta entonces, la escuela de enfermería más conocida del país era la de la Cruz Roja Argentina, asociada a la oligarquía. Los principios que regían la escuela, auspiciada por Eva Duarte y Ramón Carrillo, eran otros. No creían en la caridad, ya que ellas mismas eran parte del pueblo. Seguían el precepto justicialista de ayuda activa a los más humildes, de salir a buscar a quienes necesitaban auxilio. La rivalidad no se hizo esperar. Las enfermeras de Evita decían que, a diferencia de las de la Cruz Roja, ellas no se habían anotado para conseguir un médico para casarse. El programa de estudios era uno de los más completos de la época, con materias como anatomía y fisiología, higiene y epidemiología general, enfermería quirúrgica, enfermería clínica, primeros auxilios, obstetricia y ginecología, neuropsiquiatría y doctrina peronista. Esta era la única materia que se repetía año tras año, ya que el objetivo era formar enfermeras, pero enfermeras justicialistas. La primera lección que recibían era saludar siempre al paciente y preguntar cómo se sentía. Jamás despertarlos golpeando las manos y a los gritos, como se estilaba entre las enfermeras de tradición más severa.
Todo era novedoso y revolucionario en la institución. Hasta se les enseñaba a manejar jeeps y ambulancias. Presidida por el general Perón, se realiza en el aula magna de la Facultad de Derecho la promoción de grados de los años 1948-1951 de la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón. La muerte temprana de Eva Perón le impidió verlas egresar y entregarles sus diplomas, aunque en su lecho de enferma logró firmar algunos. Tras el golpe de Estado del 55, la escuela se cerró, las enfermeras fueron perseguidas, sus casas allanadas, se quemaron sus uniformes, sus apuntes y hasta los legajos de los hospitales. En su afán por borrar de la historia las conquistas sociales legadas por el peronismo, los militares golpistas llegaron al extremo de retirarle la placa al monumento en Costanera Norte que homenajea a las enfermeras Amanda Allen y Luisa Commel, muertas en septiembre de 1949, cuando el avión en el que volvían tras socorrer a las víctimas de un terremoto en Ecuador se incendió. En sus comienzos, las escuelas de enfermería carecían de contenidos sociales y humanísticos. Estaban orientadas a desarrollar la práctica en actividades rutinarias de apoyo al tratamiento y al diagnóstico médico antes que al cuidado de las personas. Esta situación comenzó a revertirse a mediados del siglo XX con el auge de escuelas universitarias y facultades de enfermería. En nuestro país, las escuelas universitarias estructuraron sus planes de estudio a fines de la década de los 60 en dos niveles. Un primer ciclo básico de 2 años y medio de duración, actualmente de 3, para la obtención del certificado de enfermero, y un segundo ciclo de 1 año y medio, actualmente de 2, para el título de licenciado en enfermería. Pero la escasez de profesionales era alarmante. En los años 70, el 75% del servicio de enfermería era ejercido por personal con muy poca formación. Esto comenzó a revertirse en los años 80 y dentro del marco democrático significó un cambio de rumbo. Como parte del proyecto federal de desarrollo de enfermería en Argentina, se creó el programa de profesionalización de auxiliares de enfermería. El programa, que se comenzó a aplicar en el año 1994, animó a todos los trabajadores de la enfermería a emprender estudios de nivel superior a los originalmente alcanzados. Muchos prácticos y auxiliares concluyeron el secundario y aspiraron a la profesionalización. Numerosos enfermeros iniciaron estudios de licenciatura y muchos licenciados iniciaron estudios de maestría. El cambio permitió disminuir, en parte, la gran brecha que existía entre el número de personal de enfermería no profesional y los profesionales. Aunque el programa se había propuesto una meta muy ambiciosa, 10.000 enfermeras para el año 2000, no logró alcanzarla completamente. En 12 jurisdicciones, la mitad del país, egresaron 1.796 enfermeros, la mitad de los inscriptos. Un hito importante para los enfermeros fue la aprobación en 1991 de la Ley 24.004, que otorgó un marco legal para el ejercicio de la enfermería en el país, definiendo las actividades en 2 niveles, profesional y auxiliar, terminando definitivamente con el ingreso de personal sin estudios al sistema de salud.
La erosión que sufrió el Estado Nacional en los años 90, a raíz de las distintas políticas neoliberales aplicadas, dejó profundas huellas de deterioro social, muy especialmente en el sistema de salud. Mientras que la política sanitaria impulsaba la descentralización de los establecimientos hospitalarios y el arancelamiento de los servicios a personas con capacidad de pago y prestadores de salud, el creciente desempleo y la pérdida de cobertura de seguridad social generaron una mayor demanda del hospital público. Inevitablemente, la calidad de la atención, la provisión de insumos y las condiciones de trabajo del personal de salud se vieron afectadas. El 85% del personal de enfermería en nuestro país está compuesto por mujeres. Es una profesión construida socialmente como femenina, aunque en los últimos años se ha notado un ingreso importante de varones. Según informes realizados en la carrera de enfermería de la Universidad de Buenos Aires, hay en la Argentina una enfermera cada 4 médicos, cuando debería ser a la inversa. Tan solo 1.000 licenciados en enfermería egresan por año en todas las universidades del país y alrededor de 5.000 médicos. La Asociación Médica de los Estados Unidos ha demostrado a través de informes que cuando en los hospitales se sobrecarga el número de pacientes por enfermera, aumenta el riesgo de muerte. Al añadir un solo paciente a los 4 que debería tener a cargo una enfermera en un plazo de 30 días, el riesgo de muerte de los pacientes aumenta un 7%. Cuando el promedio pasa de 4 a 6 pacientes, el riesgo aumenta un 14%. Y si el promedio se eleva de 4 pacientes a 8, el riesgo es 31% mayor. Por otro lado, cuando aumenta la dotación de enfermeras, se reduce el nivel de infecciones intrahospitalarias. La escasez de enfermeros es riesgosa para los propios trabajadores de la salud, pues implica un aumento en los accidentes laborales. La sobrecarga en las tareas de las enfermeras profundiza también la escasez de personal calificado, ya que cada una dispone de un menor tiempo por paciente. Por último, al tener menos tiempo para dedicarles a acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud, aumenta la vulnerabilidad de los sectores que históricamente han tenido menos oportunidades de recibir una atención calificada. Aunque en los últimos años hemos asistido al resurgimiento de una enfermería argentina movilizada, con mayor autonomía, poder de decisión e integración regional, el déficit de enfermeros es uno de los factores más críticos de nuestro sistema sanitario. Se calcula que faltan unos 90.000 profesionales en todo el país. Buscando disminuir esta brecha, en el año 2008, el Ministerio de Salud de la Nación creó el Programa de Formación de Recursos Humanos en Salud con el objetivo de capacitar a 45.000 nuevos enfermeros. Los enfermeros son cada vez más requeridos. Ante la elevada demanda, el 98% de los graduados encuentra trabajo de inmediato. La necesidad de enfermeras impulsó a instituciones de enseñanza de todo el país, tanto nacionales como privadas, a establecer carreras para la formación de profesionales. Todo sistema sanitario moderno aspira a que la prevención y la promoción de la salud sean las principales actividades de la enfermería, más aún que el tratamiento de las enfermedades. Es preciso seguir mejorando las condiciones laborales
de quienes cotidianamente se enfrentan a la muerte y a las enfermedades desde las trincheras de la salud pública. Una profunda sensibilidad y solidaridad lo llevó a seguir una vocación basada en el cuidado de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Nosotros debemos retribuir toda esa entrega cuidándolos a ellos.